Diario de un desesperado. Friedrich Reck. 30 de octubre de 1942. El otro día asistí al primer bombardeo de Múnich desde mi habitación de hotel de Alto Tin, a donde había ido a consultar los legajos de Tilly. Allí depositados, vi un feo resplandor rojo que desafiaba a la noche otoñal de luna llena, sordos y lejanos impactos que permitían calcular a una distancia de 80 kilómetros, que las bombas habían dado en el blanco hacía casi 3 minutos, y que hacía el mismo tiempo que los alcanzados por ellas se retorcían entre las angustias de la muerte. Finalmente, todo el cielo al oeste era un único y gigantesco resplandor de fuego, y en los días siguientes se habló de las incalculables pérdidas a causa de la asfixia. Incluso al cabo de 5 días seguía desenterrándose a personas que habían resistido en los sótanos, atrapadas por los escombros y las vigas reventadas, muertos también, en cuyos rasgos aún podía verse el estigma de la mortal agonía. Como la bonzocracia de los jefes nacionales, regionales, comarcales y demás jefes tiene su propio y lujoso refugio en Soln, y está claro que tal circunstancia ha llegado a oídos de los ingleses, sobre el desdichado municipio se ha abatido una triplicada bendición, y Werner Bergengruen, que vivía allí, ha perdido con su casita todos sus manuscritos, sus colecciones, todo su patrimonio. Al día siguiente se le veía, en un estado que era mezcla de shock y de humor desesperado, sentado en los escombros que se consumían lentamente, ofreciendo a los mirones los restos de sus propiedades, una fíbula romana, un pequeño bronce rescatado, unas cuantas piececitas chinas, quizá. Todo esto al lado de un cartel, escrito de su puño y letra, que anunciaba, aquí vende, un poeta alemán, las ruinas de sus posesiones. La policía intentó echarlo, pero como se defendía con mucha energía y el público empezaba a murmurar, se marchó sin haber alcanzado su objetivo. El señor Hitler, que estaba en Múnich esa noche, desapareció en su refugio, construido expresamente para él y equipado con alfombras, baños y se supone que hasta un cine, antes incluso de que se diera la señal de alarma a la mísera plebs. Puede que estuviera viendo películas mientras cientos y cientos de enterrados por los escombros luchaban por el poquito aire que les quedaba. Naturalmente, en los días siguientes anunció que todo sería reconstruido aún más hermoso de lo que había sido. Así que si un muchacho canadiense reduce la catedral de Nuestra Señora a un montón de escombros, será el señor Speed el que nos ayude a superar la pérdida de nuestras catedrales. Por otra parte, supongo que él, que desea eternizar su nombre a través de la arquitectura, se alegra en secreto de la desaparición de esos santuarios góticos. ¿Acaso no ha amenazado con hacer desaparecer la iglesia de los teatinos, el pórtico del Parque Real, el Palacio de Leuchtenberg, para hacer sitio a un teatro de la ópera gigante? ¿No nos iban a agraciar aquí en Chiemgau con una escuela de altos mandos? Una especie de cuadra de cancilleres, que con su 1,5 kilómetros de frente hubiera aplastado la bucólica orilla oriental del Pacífico lago con sus masas de piedra, con su torre de 130 metros de altura, y todo con el tácito asentimiento de sus arquitectos de cámara. Con la satánica mezquindad del tarado, odia todo lo que ha crecido recto y sano, a diferencia de él, con el odio del engendrado en deshonroso lecho, odia todo lo que se encuentra entre las joyas de la corona de nuestro pasado y lo que se permite el lujo de no rendir tributo a su vanidad. De verdad, ¿acaso ante este malvado gorila es decir demasiado que nos sentimos prisioneros de un Neanderthal liberado de sus cadenas? Y así seguimos vegetando, sobrellevando nuestra vida de vergüenza, nuestra vida de deshonor, nuestra vida de mentiras, nuestra vida cuya protesta, por lo menos en esta cobarde burguesía, se agota en los conocidos chistes acerca del régimen, y que, por lo demás, va llenando sus días de propaganda. Hace poco, a cuenta de los famosos artículos periodísticos que Goebbels pone en circulación, se me presentó una atemorizada parcera, bañada en lágrimas, y me preguntó, por el amor de Dios, qué iba a hacer con sus hijos si, como había leído hace poco, se los llevaban para imponerles una educación inglesa, norteamericana o rusa. Nota bene, la mujer ha trabajado unos cuantos años como lavandera en América, aún habla pasablemente inglés, conserva algunos buenos recuerdos de Boston y aún así cae en la trampa de esas noticias bárbaras. Y poco a poco es como si este pueblo, ayer todavía inteligente y crítico, estuviera siendo atacado por una horrible epidemia de idiotez, en el curso de la cual cree todo lo que se le cuenta con el necesario aplomo.
Hace poco el señor Goebbels pudo, sin suscitar la carcajada de las masas estúpidas, arriesgarse a afirmar que el llamado Führer se presentó recientemente en no sé qué ciudad sin anunciar su venida. Sin embargo, en virtud de alguna clase de inspiración que emana de él, se intuyó que llegaba, y toda la ciudad le estaba esperando. Y esto, que de habérselo permitido un ministro de la época de Guillermo o de Weimar le habrían hecho la vida imposible y hubiera muerto del ridículo, una vez anunciado por la radio, todo el mundo se lo creyó y aceptó sin que nadie se atreviera ni a sonreír. En la actualidad se cree todo lo que se imprime, emite y proclama en público con el necesario aplomo. Si hoy el señor Göring ordenara proclamar a uno de sus perros de caza rey de Baviera con el adecuado estrépito de tambores, creo que este pueblo, ayer aún tan celoso de su singularidad y de su oposición a las termitas del norte de Alemania, gritaría, viva, y rendiría homenaje a un chucho. A la vez, hay algo de inquietante expectativa flotando en el aire, y poco a poco va dando la impresión de que, con la verdad amordazada, empezará a sublevarse toda la naturaleza. Desde hace 9 años, exactamente desde el comienzo del hitlerismo, los veranos no están más que en el calendario y nos inundan con lluvias torrenciales. Desde hace años se echan a perder las cosechas de vino, los botánicos afirman que ciertas plantas que normalmente florecen en otoño lo hacen ahora en primavera, mientras vemos brotar las flores de primavera hasta entrado el otoño. Los zoólogos que tienen su base en Kuban, en el frente oriental, me cuentan que serpientes venenosas tropicales normalmente aclimatadas en la India se han desplazado hasta la región del Volga, en el umbral de Europa. Todo está perturbado, todo arrancado de su orden habitual. ¿Qué otra cosa es esta lepra que ha atacado la tierra alemana, sino un nauseabundo síntoma? Klee falleció en agosto de una muerte penosa y amarga, invocando lastimeramente en su agonía a un hermano especialmente querido que vive en Inglaterra. 8 semanas antes, mientras una densa tormenta se abatía sobre su casita junto al lago Pilsen, había tocado al piano con sus dedos espantosamente enflaquecidos mi pasaje favorito de su ópera Litaipé, la melancólica Lied von Cormoran, canción del cormorán. Yo estaba sentado a su lado. En mitad de la interpretación, como si la naturaleza quisiera separarnos, el fuego azul de un rayo que había golpeado las líneas eléctricas se cruzó entre nosotros, la luz se apagó y los fusibles cayeron al suelo hechos pedazos. Ahora espero todos los días la noticia de la muerte de su primo, Erwin von Schönborn, que yace en la agonía en Múnich. Ayer, hablando con H sobre las atrocidades que han ido ocurriendo, en particular en el frente oriental, y sobre las variadas formas de la brutalidad humana, recordé una experiencia que aún tengo terriblemente presente hoy, después de casi 40 años, en todos sus espantosos detalles. Yo todavía era alférez y estaba pasando un corto permiso en Königsberg, cuando uno de mis antiguos compañeros de escuela, un joven médico, me llevó al Instituto Anatómico. Había vacaciones en la universidad, y las grasientas mesas de disección estaban vacías excepto una, en la que un viejo criado, que con su sucia barba gris parecía el rey Lear de un teatro de provincias, se disponía a separar de un cadáver recién llegado la cabeza completamente destrozada por un tiro de pistola. Escapé de inmediato al pasillo, pero oí de labios del viejo, que nos perseguía como un vampiro con su grasiento cuchillo, la historia del muerto. Era un farmacéutico homosexual que, extorsionado por su amante, primero le había pegado un tiro al chantajista y luego se había matado, y ahora, despreciado y abandonado, había ido a parar al Instituto Anatómico. Un cínico azar me reunió 2 años después, siendo un joven estudiante de medicina, precisamente con ese muerto terrible, cuando en ese mismo Instituto Anatómico iba a hacer mis primeros experimentos de disección. Demasiado bien reconocí esa carne lívida a la que aún se adhería el recuerdo de un vicio mezquino y un final lamentable y oscuro, y si me quedaba alguna duda la despejó ese atroz criado viejo, que llevaba la cuenta de cada uno de esos pobres y profanados muñecos humanos. Jamás olvidaré el primer contacto de mi mano con esa piel macerada, el primer corte que hice en esa carne. Miré a mi alrededor, conmigo, junto a ese mismo cadáver, estaban otros 3 jóvenes, con sus honrados rostros infantiles, enfrentados al mismo problema, que exigía de ellos superar la náusea y el horror. La sala entera, con sus repugnantes mesas, estaba llena de esos muchachos que, apartados por vez primera de la disciplina humanista, los versos de la Ilíada y la lectura de Platón, daban ahora el mismo salto hacia las brumas de la disolución.
Sin duda conseguimos dar ese salto, las caras irónicas de los profesores de disección y sus ayudantes, y las aún más irónicas de los compañeros de mayor edad, se encargaron de que lo consiguiéramos. Solo recuerdo a uno que tiró el bisturí y no volvió más. Todos los demás pusimos manos a la obra y empezamos con el trabajo. Lo empezamos con una vergonzosa metamorfosis a la que cada uno se sometió y que hoy ha vuelto a mi memoria, como un recuerdo que me atormenta y avergüenza. No dudo de que todos ellos eran hijos bien educados de una por aquel entonces todavía indiscutida burguesía. Aún mantengo correspondencia con algunos de ellos, y sé que en sus horas de ocio leen versos de Baudelaire, tocan de vez en cuando con alegría un cuarteto de cuerda y aborrecen tanto como yo las orgías de brutalidad que hoy llenan el mundo. Pero entonces, ¿qué remedio nos quedaba sino superar el horror mediante el cinismo? En el momento en que hicimos la primera intervención y el primer corte, la sala entera se llenó de obscenidades, de descaradas canciones callejeras y de una risa que quería sonar temeraria y, sin embargo, sonaba convulsa y atormentada. Nos acompañó durante semanas, y todavía hoy, después de casi medio siglo, no puedo recordarla sin avergonzarme. Día tras día, durante nuestro macabro trabajo, nuestro entretenimiento fue deslizándose cada vez más hacia lo obsceno. Día tras día se hacían bromas más audaces y más crueles con esos muertos, a los que, pobres muñecos indefensos, se ponía en las posturas lascivas y obscenas de una vida que los había abandonado hacía mucho tiempo. Fueron las únicas semanas de mi vida en las que esta existencia solo me pareció un pobre juego de fuerzas del azar, brutales y violentas, una turbia comedia entre la concepción interficies eturinas y el enojoso final al estilo de la tragedia Boisek. Sin duda vinieron tiempos en los que mis ojos se abrieron de nuevo y me percaté de que todo eso no había sido más que una secreta defensa levantada contra el horror. Pero, ¿qué se alza de nuevo desde la tumba en la que creíamos que dormitaba la barbarie? ¿Qué rasgo fantasmagórico flamea en el turbio cielo de estos días finales del otoño? De París llega la noticia de que han removido la tierra de Père-Lachaise en busca de los huesos de Heine y, como ya no han encontrado nada, han esparcido al menos el humus de la tumba hacia todos los puntos cardinales. Una persona de confianza me contó hace poco el final del señor Von Kahr, al que unos bestias de las SS pisotearon con sus botas en el patio del Hotel Marienbad de Múnich, chicos de 20 años, a un anciano de 70. Con quien hoy he charlado acerca de la brutalidad humana. Acaba de llegar del frente oriental y ha asistido en K a una masacre de 30.000 judíos. En un solo día, en una hora escasa, y como la munición de las ametralladoras no bastaba, recurrieron a los lanzallamas. De toda la ciudad acudieron a ver el espectáculo, apretujados, los soldados libres de servicio, jóvenes de rostros lechosos, cachorros humanos que un día, hace apenas 19 o 20 años, estaban en una cuna intentando atrapar entre gritos de alegría un sonajero de colores. Oh vergüenza, oh vida sin honor, oh tenue corteza que nos separa del oculto núcleo de la tierra en el que arde el lúgubre fuego de Satán. Para vosotros, que estáis al otro lado, un arrogante juicio, y para nosotros un sufrimiento solitario y lleno de premoniciones, para vosotros la burlona referencia a la falta de sublevación, y para nosotros la vivencia de unas protestas nunca escuchadas y ahogadas en sucias mazmorras, la de la sangre derramada de los mártires y la de desconocidas hazañas similares a la de Cordá. Satán se ha liberado de sus cadenas, y fue Dios mismo el que lo liberó. Y el Señor le dará gran poder. Y tan solo intuimos por qué lo hizo, y por qué eligió este país como escenario, y que nos espera tras el telón. Pero aún reina sobre nosotros la profunda noche, y sufrimos lo que vosotros no sufriréis ni en la hora de vuestra muerte. Ay de aquel que se atreva a burlarse de nosotros.